Permitidme que os presente a los miembros de esta mesa redonda. Yo estoy disfrutando muchísimo de la compañía de ellos desde ayer y seguro que todos los que están en sala ya os conocen, pero para aquellos que aún no os conozcan, pues nada, unas breves notas porque lo importante no es esta parte de notas que pueda aportar yo, sino todo lo que nos tienen que comentar y que podamos dialogar a lo largo de este ratito. Bueno, pues voy a empezar por Luis, no por otra cosa, sino porque es el primero que tengo aquí las notas y así ha tocado. Toca. No, Luis, bon dia. Bueno, pues Luis Ribeiro es presidente de la Asociación de Profesionales para la Educación de la Infancia. También es asesor del Consejo Nacional de Educación, miembro del Consejo Editorial de la revista Children and Europe Today, presidente de un centro social de personas mayores de Oriola y tiene muchísimas publicaciones, un trabajo dilatado en infancia y luego nos va a dar buena nota de todas estas cuestiones que ya he adelantado. Os pido que si olvido algún dato importante sobre vuestro currículum biográfico, anécdotas y tal, con libertad las incorporéis. Pues seguidamente aquí a mi izquierda está una compañera, amiga también, Encarna Soto, catedrática del área de didáctica y organización escolar de la Universidad de Málaga, con una dilatadísima trayectoria investigadora, de producción científica, pues centrada en tópicos muy vinculados a las líneas de este congreso, y de ahí su presencia hoy aquí, pues centrada en innovación educativa, en diseños y contextos de aprendizaje y evaluación educativa, en formación y especial énfasis en los contextos de aprendizaje e investigación-acción. Ayer nos adelantaban también, pues uno de sus últimos líneas, ¿no?, de trabajo, que es la Lesson Study. Supongo que hoy nos hablará un poquito de ello, incluso en la conferencia de ayer de Ángel Pérez Gómez, pues también nos comentaban algunas publicaciones relativamente recientes en esta línea de trabajo, para todo aquello que era el conocimiento práctico, ¿no?, tan importante. Y a mi derecha está Consolación Encinas. Ella es maestra de educación infantil, miembro de la red infantil de escuela, CEP y universidad. Es asesora de educación infantil, que está formada en competencia como línea prioritaria de metodología de proyectos de trabajo en el marco de un enfoque educativo socioconstructivista. Con el ánimo de seguir contando pues toda vuestra trayectoria, lo que es importante, yo creo que en esta mesa hemos sido capaces de confluir diferentes perspectivas, diferentes visiones ópticas, incluso a nivel internacional, con la incorporación de Luis, y la idea es poder seguir el mismo procedimiento que utilizamos ya en la mesa anterior, y es, vamos a realizar una serie de preguntas que esperemos que sean lo suficientemente inspiradoras para poder dialogar. Yo os pido que lo hagamos como si estuviésemos en una salita entre nosotros. Es algo muy privado. Yo creo que se ha generado entre nosotros ese ambiente para poder interpelarnos y comunicarnos con la total fluidez y la libertad es absolutamente vuestra, y eso no quiero dilatar más, y si queréis, pues podría hacer una primera pregunta, y es: ¿qué formación inspiradora estáis desarrollando en los diferentes ámbitos en los que os movéis actualmente? Y cualquiera de vosotros puede empezar. Luis. Okay. Muchas gracias por la invitación. Soy portugués, por eso entiendo un poco que mi español no es muy bueno. Muchas veces iré, si voy a olvidar algunas palabras o expresiones,
e vou falar em portunhol, é lo mais comum. Ok, para mim, eu penso que é muito importante partilhar com vosotros um pouco do que é a experiência da API, que é uma associação profissional em Portugal, porque senão penso que é muito complicado para mim explicar solamente com as palavras. Em português era mais fácil, e em espanhol muito mais difícil. A API é uma associação profissional. Profissional em Portugal nós entendemos como uma associação de profissionais, de professores, de maestros. Usualmente são conectados com áreas do saber, os professores de matemática, têm uma associação profissional de português, de inglês e por aí. La nuestra é lá de educação de infância, para os maestros que trabalham com ninhos com menos de 6 anos. É já muito antiga, com 43 anos. E, em Portugal, nós outros somos lá a maior associação profissional porque temos cerca de 16 mil educadoras em Portugal e 1 em cada 3 educadores são membros da API e por isso é muito importante. Eles reconhecem a API como uma associação importante para o seu desenvolvimento profissional. Nós havemos tenido um objetivo em 2016, quando eu chegado a presidente da API, que é armar um plano de desenvolvimento profissional que não deixasse ninguém para trás, nadie para trás. Por outro lado, que tinha que ter um acesso democrático a nossas atividades. E por último, e ayer habíamos falado acerca de esto, que é esta questão sempre, esta dicotomia entre a investigação e as práticas educativas, porque são dois mundos usualmente muito separados e para nós outros teríamos que tentar de criar uma estratégia que olvidasse esta dicotomia permanente. Nós outros todos sabemos este problema que é com a investigação e as práticas. Raramente, é muito raro que a investigação vá transformar ou influenciar as práticas pedagógicas de los educadores. E, por outro lado, os educadores também têm um certo, os maestros, de uma forma geral, têm um certo prejuízo relativamente à investigação. Muitas vezes nós outros ouvimos a teoria é uma coisa, a prática é outra, como se fossem dois mundos separados. Ok. A nossa estratégia que havemos utilizado em Portugal é criar um conjunto muito alargado de atividades que pudessem ser, por um lado, democráticas no acesso, que fossem financeiramente acessíveis e que fossem descentralizadas em todo o território português. Antes da pandemia, porque depois da pandemia todas as nossas atividades são em linha, por internet. Um pouco como muitas vezes neste modelo mais híbrido entre as atividades presenciais e também por internet. E criar um tipo de atividades que tivessem uma dimensão, fossem multidimensionais, que tivessem esta perspectiva holística e não apenas focadas num aspecto. E por último, involucrar os investigadores nesta dinâmica. Era muito importante para nós outros criar esta dialética, esta interface entre a investigação e as práticas. Lo que havemos hecho é 3 conjuntos importantes de atividades. Uma é os ciclos de seminários, são muito similares com este. Seminários onde temos, é sempre em linha, através de Zoom, a preços muito baixos, porque nós outros teremos esta intenção de não deixar ninguém para trás. São 3 apresentações por dia e, obrigatoriamente, as conferências têm sempre de perspectivas de investigadores e também de práticas educativas que podem ser inspiradoras para quem participa. Temos a mesma estrutura para 2 seminários diferentes. Um para que nós chamamos Ser Bebé, que era para os profissionais que trabalham em guardarias, e um outro para os profissionais que trabalham em pré-escolar, porque as realidades em Portugal são bastante diferentes. Este é um modelo que chamamos de webconferências para o pré-escolar e o outro Ser Bebé para os profissionais que trabalham em guarderia. E aqui tem um exemplo, perdonem, está em inglês, mas é um exemplo em cada um destes dias, é sempre aos sábados,
porque durante os dias de semana os profissionais trabalham e por isso temos que fazer estas conferências aos sábados. Em los sábados temos sempre uma temática, neste caso a propósito da abordagem Pickler ou do rogar heurístico ou através de uma experiência de Japão que é muito interessante. Nós visitamos um conjunto alargado de guardarias e de jardins e de escolas em Japão e foi muito inspirador a forma como estes profissionais trabalham em Japão. E todos estes sábados têm esta perspectiva sempre de ter de investigadores e simultaneamente práticas de educadores que trabalham com ninhos. Aqui é o mesmo, a propósito da documentação pedagógica ou de tempos reconectados pela arte, que é uma professora que trabalha em uma universidade no Porto, ou a Sílvia e Rita, que trabalham com ninhos em Portugal numa escola. E o mesmo, a propósito, sempre com uma temática específica e sempre nesta dinâmica, nesta dialética entre a investigação e as práticas. E nos últimos 7 anos, para teneres uma ideia da escala, nós havemos envolvido 114 investigadores, nacionais e internacionais, e mais de 100 profissionais que trabalham, de educadores que trabalham com ninhos. Em 90 seminários. A escala é muito grande e foi muito interessante esta dinâmica que criamos em Portugal. Outro tipo de atividades, que é também muito comum, é para promover este desenvolvimento profissional dos educadores e a formação contínua. E a mesma dinâmica é um conjunto muito alargado de atividades com temáticas muito diferentes. Podem ver lá as percentagens de temáticas que temos abordado em nossas atividades. São financeiramente muito acessíveis, falamos de 20 euros, de 2 euros por hora de formação, portanto todos os maestros podem participar e são muito dinâmicas. Em cada ano promovemos cerca de 200 ações de treinamento para os maestros e é muito poderosa este tipo de atividades para os educadores. Por último, nós temos uma revista, Cadernos de Educação de Infância, que lá publicamos por mais de 30 anos. É a única publicação sobre a educação de infância em Portugal. Tenho aqui alguns exemplares que poderão consultar e quedar com eles. É uma revista profissional, é para os maestros, não é uma revista científica. E por isso temos sempre muito cuidado em as páginas centrais serem ocupadas com práticas de educadores e não com artigos de investigação. Usualmente, as duas páginas da revista é sempre uma imagem muito poderosa que entendemos que é muito exemplificativa de uma boa prática educativa em guarderia ou em jardim de infância, como dissemos em Portugal. E, por último, temos também na nossa linha editorial a publicação de livros, porque a ideia é sempre ter esta visão holística. Por um lado, termos lá formação contínua, os ciclos de seminários, onde podemos partilhar este conhecimento que existe em todo o mundo, porque muitos dos nossos conferencistas são investigadores e práticos de todo o mundo, e por isso temos esta escala global de partilhar com todos os educadores em Portugal esta lógica do que se vai acendo por esse mundo fora. E os livros têm também esse sentido, essa lógica, que é de ter livros que podem suportar o trabalho dos educadores em seus contextos. Livros, por exemplo, conectados com a arte, são muito interessantes. As partidas podem ser bonitas. É uma professora que trabalha, é uma maestra, é educadora que trabalha num museu em Nova York e tem um trabalho magnífico. Lá tem linguagens de los ninhos que vocês conhecem, a abordagem Reggio Emilia ou STEM. São livros diferentes. Outro grupo de livros são conectados para as guardarias com os maestros que trabalham com ninhos com menos de 3 anos,
Dois deles, os primeiros, são livros de referência internacional. People Under Trees, the name of o nome do livro é muito importante porque é de Sonia Jackson, Elinor Goldschmidt, que han criado a abordagem do juego heurístico e do sexto de tesouros, penso, não sei se é a expressão em espanhol, ou do crescer autónomo da abordagem Pickler. Temos também livros conectados com a natureza e sustentabilidade e, por último, não sei se a expressão é correta, materiais de livre disposição. Em Portugal chamamos materiais de fim aberto, que são materiais que podemos usar com a gente. São livros muito importantes, são magníficos estes livros de Marianne Beloglovsky, de Lisa Daly, são livros que, por exemplo, na abordagem Reggio Emilia são muito utilizados este tipo de recursos. E também, com menos importância, lá a literatura para a infância, porque aí temos as grandes editoras que publicam os livros. Temos alguns livros de literatura para a infância que são publicados, em princípio, por educadores, que são os autores dos livros. E, em resumo, lá, nuestra filosofia, nenhum maestro se queda para trás. Temos este conjunto alargado de atividades e o objetivo é sempre esta dinâmica, esta dialética, investigação e práticas. Ok, gracias. Pues no te lo voy a dar, sino que te lo voy a dar yo a ti para que continúes, Encarna. Pues muchísimas gracias Mónica, a los compañeros de mesa, a todos vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí, es un placer compartir. Os voy a invitar a un viaje diferente a mi facultad, a mi clase, con mis alumnos y qué me mueve a mí cada día, ¿no?, cuando propongo lo que propongo. Y bueno, que por supuesto es un viaje hacia un lugar y también hacia una historia. Ella me presentaba antes con una biografía académica, ¿no?, con toda esa experiencia y tal, que yo siempre la veo muy lejana. Y quizás también me gustaría, pues como empiezo con mis alumnos, ¿no?, la biografía personal. Porque creo que, como hablábamos ayer, voy a intentar un poco, porque creo que cuando nos preguntaba ¿qué haces, no, en clase para pretender inspirar? Antes lo decíais alguna de vosotras, ¿no? Me ha inspirado. Y digo, es algo que me ha conmovido y me va a mover a hacer algo. O me ha motivado a hacer algo propio. Y en ese propio yo conecto con la idea de educación, ¿no? Porque solo lo podéis hacer vosotras. O sea, nosotros podemos provocar. Me voy a Einstein cuando decía, no enseño a mis alumnos, sino que genero y diseño contextos. Yo a veces creo que hay trampas en algunas frases. Digo, vale, pero si diseñas contextos para favorecer aprendizaje, los elementos que pones en ese contexto, hay algo, ¿no?, que tú ya sabes que va a enseñar. Entonces, bueno, yo intento ser lo menos tramposa posible y lo más sincera posible. Y empiezo por la persona, porque yo sé que en clase pues tengo 65 estudiantes del grado de infantil, además del máster, que son personas que tienen una larga historia y tienen una biografía escolar tatuada en su alma. Igual que yo soy una docente que también voy allí con mi biografía. Y esa era la biografía académica, pero la personal es la de una chica de barrio marginal donde no había ninguna expectativa familiar en que llegara a la universidad. Soy la única que ha estudiado en mi familia. Podríamos decir que soy un fracaso escolar. O sea, no fui a la educación infantil, sino que me la pasé jugando en la calle, en el campo, en la tierra, explorando todo lo que ahora encuentro en esas pedagogías alternativas, que dice, pues yo lo tuve en mi barrio. O sea, ese juego de rol, ese hacer como sí, ese investigar, ese explorar, pues todo eso lo viví. Fui a la escuela muy tarde, con 7 años. Era la chica de mi casa. Entonces la escuela primaria fue un paseo maravilloso, me dejaron ser, incluso en una escuela postdictadura, pero eran aquellos maestros sensibles, a mí me encantaba pintar y el arte y me dejaron pintar. Entonces, a la vez que me dejaron pintar, me dejaron crear una autoestima, una identidad en la escuela primaria que me hizo fuerte frente a los compañeros. Y por lo demás, matemáticas, ciencia, por todo eso volaba. No tenía ningún problema. Podríamos decir que era una experiencia brillante de primaria. Con ese ánimo y ese impulso me voy a secundaria. Nadie había ido a secundaria en mi casa. Vas a secundaria. Los profesores invitaban a mis padres a la escuela, cosa que no visitaban.
bueno, ¿tú crees que vaya a secundaria, al instituto? ¿Eso para qué? Con esa expectativa voy, y con esa expectativa me encuentro un profe de matemática, que no sé si está por aquí José Antonio, un profe de matemática que sentenció al 80% de mi clase, porque nunca más íbamos a aprobar la primera evaluación del primer trimestre de primero de BUP y que nos podíamos despedir de soñar con proseguir en ese itinerario escolar. Con ese background, con esa experiencia, me voy de la escuela. Y estoy 5 años fuera de la escuela y del sistema. Digo, tenéis razón, papá, mamá, esto no era para mí. Aunque había sacado brillantes notas en otras asignaturas. Pero yo era una apasionada de la lectura, del conocimiento, del saber. Es algo muy anacrónico para vosotros, lo cuento muchas veces en clase. En mi barrio llegaba un bibliobús porque no había biblioteca, era un autobús lleno de libros. En mi casa no había libros. Solo una serie verde que le vendió un señor a mi madre porque venía muy bien con el mueble y estaba el último mohicano, la madre de Gorky, todo aquello me lo leí con una edad que no era apropiada. Me fui al bibliobús y hice carné a toda mi familia y yo cada semana iba cargada de libros. A mí me encantaba leer, me encantaba conocer, pero la escuela me había dicho que nunca iba a saber lo que eran los números complejos. Digo, pues no, porque no sabía para qué. Entonces, desde ahí trabajé en muchos tipos de trabajo y ya grande, con 18 años, digo, yo quiero estudiar, yo quiero seguir, yo no quiero quedarme aquí, ¿vale? En lo que estaba haciendo en aquel momento. Volví a la escuela nocturna, hice todo el bachillerato nocturno, no tuve nunca problemas en matemáticas, curiosamente, ni en otras asignaturas. Y claro, cuando me planteé ir a la universidad, pues dije, ¿dónde voy? Pues a magisterio. Yo quería ser maestra de infantil y ahí entré. Entonces os cuento todo esto porque creo que las personas, los itinerarios biográficos, no solo lo académico formal nos hace y luego está ahí dentro de ti, como dice Cortagen, en esa cebolla, ¿no? el onion model que él define, todo docente, toda persona tiene su misión. Entonces, nosotros en la formación inicial, yo lo que he intentado siempre, porque luego también tuve mi itinerario en la facultad, hice magisterio de infantil, luego hice pedagogía, luego ya el doctorado, todo aquello. Años más tarde, ya doctora, me encontré a mi profe de matemática en un kiosco del barrio. Bueno, no os cuento lo que le dije. Pero a donde voy es que lo que sí que me movió todo ese background era que yo necesito encontrar el sentido en lo que hago. Entonces, recojo lo que decían las compañeras ayer, de que necesito ir con ilusión. Yo estoy allí, a ver, yo me quería ir a mi escuela de infantil, lo que pasa es que luego conocí, afortunadamente, también experiencias, profesores y profesoras que me enamoraron en la universidad. Y dije, wow, pues a lo mejor en la escuela infantil llego a 25 niños cada año, pero a lo mejor aquí en la facultad, con aquella biografía, puedo intentar dialogar con muchas maestras y maestros que van a atender a 25 niños y niñas cada año. O sea, era el factor multiplicador que es lo que me motivó. A donde voy es que necesito buscar el sentido en lo que hago. Entonces, cuando yo pienso una propuesta, y aquí quiero hacer un paréntesis porque lo que voy a contaros no es algo solo mío. Afortunadamente, en este viaje en la universidad siempre he buscado la compañía y he trabajado junto con compañeros y compañeras. Sé que sola no podría hacer pues, todas las cosas que hemos ido haciendo, algunas locuras, que a veces lo que otros piensan que son locuras las podemos hacer cuando nos damos la mano con otras compañeros y compañeras que nos animan, ¿no? Entonces, toda la experiencia profesional en la universidad ha sido profundamente coordinada y buscada y alentada. Es difícil, es más costoso, pero creo que es necesario. Y luego otra cosa que he aprendido a lo largo de los años, además de ese buscar el sentido, es que generalmente pensamos que podemos hacer menos de lo que podemos. Es verdad que no somos ni Superman ni Superwoman los teachers, los profesores. Es decir, muchas veces nos hacen caer ese peso de todo depende de ti. Y dices, pero es que hay mucho que podemos hacer. Y generalmente a veces no nos ponemos esas gafas de horizonte y de esperanza, ¿no? De decir, oye, pues esto me dicen que no, pero a lo mejor busco la vuelta, ¿no? Entonces yo lo que he ido y lo que voy a contaros un poco tiene mucho que ver con lo que yo llamo esa arquitectura de la imaginación que todos los docentes tenemos que tener en nuestro día a día, porque hay muchos no, hay mucho esto no se puede,
el horario está fragmentado, tienes esta asignatura, no puedes desarrollar proyectos porque el compañero tal, pero siempre podemos buscar alguna vuelta. A lo mejor no podemos hacer todo lo que deseamos, pero sí podemos hacer mucho más de lo que deseamos, ¿no? Entonces, desde ahí os cuento esta biografía, porque lo primero que hago el primer día de clase, yo tengo 60 estudiantes, como os decía, y es muy difícil, ¿no?, conocer a cada uno como persona, pero sé que lo necesitamos y necesitamos acompañaros, porque, claro, vosotros venís allí, pero no venís de vacío, venís con una mochila detrás, con esa biografía escolar. Entonces, generalmente la universidad, yo la he sentido así, es ciega, cree que nos ilumina, que nos ilustra, que nos inspira con una lección magistral, y puede inspirarnos, es verdad, pero luego las investigaciones también lo dicen, llegamos al aula y ¿a dónde va nuestro conocimiento práctico, los automatismos que decía Gonzalo ayer? Acude a esa maestra, a ese maestro, a esa estrategia que hacía para mantener el orden, para mantener los callados, no entra el miedo, está todas las teorías sobre el choque al vacío que sufren, la brecha que hay entre la formación inicial y la puesta en práctica, todo eso está ahí. Entonces te planteas, necesitamos construir y generar y trabajar en la universidad y contar con esas biografías personales, académicas, escolares que traen nuestros estudiantes. Ayer lo decía Débora también, desaprender. Entonces, ¿qué pasa en la universidad? Tenemos una guía didáctica maravillosa, llena de contenidos, llena de temarios, pero en esos contenidos y temarios no aparece la persona ni espacio para que esa persona entre. Además, son conocimientos y saberes, pero Ángel nos decía ayer la necesidad de desarrollar el pensamiento práctico, que había 5 dimensiones, una es el conocimiento, pero ¿qué pasa con las emociones, los valores, las habilidades y las actitudes? ¿Dónde está el espacio para que eso entre? Entonces, hace años ya que empezamos a trabajar con esa visión y lo único que voy a contaros es cómo hemos intentado que toda esa teoría se encarne en nuestras prácticas. No es perfecta, estamos en un continuo búsqueda y práctica dinámica, reflexiva, investigamos sobre nuestra práctica y de alguna manera lo que intentamos es que nuestros estudiantes entiendan que su práctica va a ser así y que no cunda el pánico, que cuando acabe el grado no tengo por qué saberlo todo, porque además es imposible. Y que no pasa nada si cuando llegue a la escuela necesito andamiaje y necesito seguir investigando para seguir la pista de las cosas que pasan, porque eso va a ser un continuo, es imposible. O sea, a veces partimos de principios o de creencias de que en la facultad voy a aprender todo lo que necesito, luego llego a la escuela, pues no me han enseñado nada, entonces recurro a mi mochila, porque la mochila no ha estado presente en la universidad. Entonces, bueno, dicho todo esto, ¿qué cosas hago en clase, ¿no? ¿Cómo me propongo? Pues hace años iniciamos una experiencia en primero del grado de infantil. Entonces teníamos claro que necesitábamos tiempo. En una asignatura no caben todas esas dimensiones de manera entrelazada. Y porque, claro, eso requiere vivencia, requiere experiencia, requiere primero la vivencia y luego la formalización. No empezar por la clase magistral, quizás, sino partir. Os pongo un ejemplo. Esas 3 asignaturas que nosotros desarrollamos en equipo y de manera interdisciplinar, didáctica general, que os sonará, o de la educación infantil, organización de la escuela, escuela inclusiva, están estrechamente relacionadas, pero la universidad las trabaja de forma fragmentada. Como un docente, como una maestra de infantil, diseña una propuesta sin tener en cuenta el espacio, el tiempo, la parte organizativa, la familia y la inclusividad. Pero trabajamos, ahora los lunes tengo didáctica, los martes tengo organización y los jueves tengo inclusiva. Aquí me mandan un trabajo, aquí tengo que hacer tal y aquí tengo que hacer cual. Entonces, nosotros lo que le planteamos es que van a tener un único trabajo para las 3 asignaturas y es un trabajo de investigación-acción colaborativa. O sea, van a diseñar una propuesta didáctica y van a tener todo el cuatrimestre hasta mayo para hacerlo. Y todos los contenidos, vivencia, experiencia que ponemos en juego en clase, la intención es nutrir esa experiencia. Pero esa experiencia no es una experiencia al margen de las escuelas. Desde el principio teníamos claro que teníamos que tejer con los maestros y con las maestras. Entonces, hay visitas a escuelas, maestros que nos visitan, conocimiento de esas aulas, porque yo sé los niños que van a venir ese día a la universidad y vamos a pasar un día juntos.
y luego vendrán otra vez, porque como es un proceso que hablaba Ángel ayer de investigación-acción, que se llama Lesson Study, entonces me da la oportunidad de diseñar algo, desarrollarlo con mis compañeras, porque siempre se hace en grupo, y a la vez que lo desarrollo, he diseñado también cómo voy a documentar y observar qué pasa, y si lo que proponíamos que iba a pasar, vemos que, oye, mira, no vamos muy descaminados. Entonces luego nos reunimos, ponemos la documentación en juego, analizamos qué ha pasado, qué podemos mejorar y de nuevo vuelven 15 días después otra clase diferente para experimentar en las propuestas que diseñáis. Eso es lo que hacemos todo el cuatrimestre en primero para nuestras estudiantes y es común para las 3 asignaturas. ¿Por qué hacíamos esto? Hacíamos esto porque para nosotros era muy importante, lo primero que le decimos a los alumnos, a ver, esto me recordaba mucho lo que decía Débora ayer, porque cuando vamos el primer día de clase, cuando empieza el cuatri en febrero y le planteamos el programa, que para nosotros es una fiesta ese día. O sea, a veces la cultura de la facultad de, bueno, la presentación acaba pronto y nos vamos, digo, y tenemos que mandar mensajes de mañana pensar que vamos a estar toda la mañana. Porque hay historias, porque necesitamos presentaros el programa, invitaros, seduciros, porque hay una cosa que tenemos clara. Ángel siempre dice cuando plantea la necesidad de desarrollar competencias, las competencias profesionales, que para desarrollar competencias hay un elemento fundamental que es el querer. Claro, vosotras no vais a desarrollar competencias, ni yo como maestra, si no quiero aprender, si no quiero. Entonces hay un planteamiento de fondo que yo como docente y como formadora cada día me lo llevo a mi aula de cómo seducimos, vinculamos, creamos relaciones. ¿Por qué buscamos la conexión 3 asignaturas? Porque yo no puedo acompañar a 60. Nosotros no hacemos examen, eso se lo decimos el primer día, vais a llevar un diario reflexivo. Y al final, ese diario reflexivo no se califica nunca, se evalúa. Os vamos a acompañar, os vamos a leer, os vamos a retroalimentar, provocar, pellizcar, como decimos muchas veces allí, ¿no? Para ver cosas. Vais a ver aulas y luego volvéis y al final vais a hacer una serie de tareas que sí van a tener calificación. Evaluación, coevaluación y autoevaluación. Porque ¿cómo desarrollamos el aprender a aprender si desde primero no estamos trabajando con vosotros y con vosotras que seáis capaces de saber qué sabéis, qué no sabéis, qué quiero saber? O sea, a veces caemos en historias, como nos comentáis algunas de las estudiantes allí en Málaga. Oye, ¿qué tal? Sí, usaste cuando empezamos el primer día. ¿Conocéis lo que es un portfolio? Sí, no, en el primer cuatrimestre lo hemos hecho. ¿Y qué tal? No sé, todavía no nos han dado las notas. Pero ¿cómo que no sabe? ¿Te ha servido para aprender? No sé, hasta que la maestra no me lo diga. Entonces, todas estas cosas nos tienen... ¿Pero qué es lo que hay ahí? Lo que hay ahí es una costumbre, es un hábito que viene del bachillerato, que viene de la evaluación, calificación permanente, de la externalización del pensamiento sobre mi propio aprendizaje. Entonces, el primer día incomodamos. Yo lo tengo clarísimo. El primer día, cuando vamos nosotros, Gonzalo, que ha estado en el equipo también unos años, vamos temblando, porque vamos sabiendo que vamos a proponer algo que en parte seduce e ilusiona desde el punto de vista de que nos vamos a relacionar con niños, y ya voy finalizando, ¿vale? Pero por otro lado incomoda. Un diario, no hay examen, porque muchas de vosotros y de vosotras sois estudiantes de éxito, que le ha ido muy bien en los exámenes y de pronto sienten duda de que se pueden... Y hay algunas se animan a decir, es que, ¿y qué es un diario? Pues un lugar donde tú vas reflexionando sobre lo que ha pasado hoy. Y habrá tareas y tal, y qué te ha pasado, qué pensabas, qué ha cambiado en ti, tienes que pensar. Pero es que yo no sé pensar. Digo, ¿cómo que no sabes pensar? No, es que nunca me han pedido que piense. Digo, tú piensas todos los días. Entonces, claro, hay un lugar y hay un espacio de incomodidad. Pero el que estemos 3 es muy importante porque nosotros lo que hacemos es un reto mayor para el formador. Yo soy responsable de 25 o 20 estudiantes de las 3 asignaturas. Ahí sí que puedo seguiros y acompañaros. El otro día, hablando en la comida con Débora, de esto que hay que mirar afuera a veces para llorar menos, ¿no? Y también para aprender, pensábamos que 60, 65 alumnos eran mucho para poder hacer ese proceso. A veces nos exigen mucho más de lo que podemos, ¿no? Y dice, yo tengo 200 en cada grupo. Entonces, cuando, ¡wow!
¿cómo lo haría allí, no? Pero seguro que a lo mejor, ¿cómo haríamos esto? Porque a veces nos plantean propuestas, bueno, y ahí os cuento un poco dónde nos movemos, dónde estamos. Son vivencias, son emociones, son nervios, porque claro, vienen niños, hay responsabilidad. Entonces nosotros siempre planteamos que soy maestra desde primero en formación, que el compromiso, yo no sé si la vocación igual la descubrimos por el camino, igual ya viene. Yo sé que hay algo que se tiene que mover dentro, no sé si eso se puede alimentar, nutrir, inspirar, como también nos decía. Intentamos movernos ahí, en esa inspiración, y eso mismo hacemos en el practicum, intentamos romper barreras existentes. Para hacer eso, ya telegráficamente, en todos estos años hemos conseguido que el horario de 1 hora y media que teníamos, pues ahora tenemos bloque de 4 horas, porque no cabe desarrollar esa experiencia en un bloque de 1 hora y media. Que las aulas que teníamos atornilladas al suelo, que nos atornillaban a todos, ya son mesas plegables, porque nosotros desatornillábamos las aulas al principio, sacábamos las mesas al pasillo, eso incomodaba a la institución, y si incomodamos a la institución, entonces el trabajo docente, a veces tenemos estructura, tenemos una gramática institucional, escolar, que nos condiciona muchísimo, pero también tenemos que incomodar. No solo es trabajar hacia adentro, hacia el aula, sino hacia afuera. Ese trabajo durante estos más de 20 años ha conseguido que ahora, por ejemplo, en Málaga, tenemos un aula, con esto acabo, que es el aula viva, que le hemos llamado, que es un aula vacía. Es un aula, un espacio taller, un doble aula interconectada, con plantas, naturalizada, porque hay mucho, ¿no? Ahora tendríamos que abrir otro paréntesis para hablar de la educación infantil y de lo que eso significa, ¿no? Uno de los retos fundamentales para trabajar esto es contar con el conocimiento práctico, con un currículum muy, muy esencial y con una reconstrucción de la imagen de infancia. Y para reconstruir la imagen de infancia hay que crear nuevos espacios. Como no tenemos garantía de que en todas las escuelas que vais de practicum encontréis espacios que acojan e incomoden y violenten menos a las infancias, a las singularidades, a esa inclusividad, tenemos que generar espacios en la facultad. Nuestro aula viva os permite al menos ensayar con niños, crear espacios, amueblarlo como vosotras queráis. No os penséis nada del otro mundo, sino cosas que construimos allí, entre nosotras y con recursos propios. Bueno, por ahí ando, ahí intento, y gracias y perdonad un poco la extensión. Bueno, pues ahora yo creo que Consolación puede darnos esa visión complementaria de esa experiencia ya más práctica, ¿no? en los centros educativos, y qué conocimientos tiene sobre esas formaciones inspiradoras para la infancia. Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por compartir mesa con ustedes. Bueno, pues nada, formación, facultad y mi escenario, en palabras de Encarna, pues en mi cole. En mi clase, en estos momentos soy directora en un centro de educación infantil y primaria de aquí de Córdoba, un colegio público. Y bueno, yo siempre me he guiado una cosa a lo largo de toda mi vida, que ya me dicen joven, pero ya no lo soy, me están engañando los que me lo dicen, y es que yo me he encontrado en muchas ocasiones el siempre se ha hecho así. ¿Y por qué hacemos esto? Porque siempre se ha hecho así. No sabéis lo que es llegar a un colegio y que siempre haya que hacer fotocopias porque siempre se ha hecho así, o hay que usar este método porque siempre se ha hecho así, o bueno, entonces imaginar como maestra cómo te sientes cuando tú no crees en eso. Y entonces tienes que esconder las fotocopias, que parezca que las estás haciendo, pero no, porque eres interina y te pueden reñir, o no puedes hacerlo, pero no, porque tu compañera de coordinación de infantil se puede enfadar. Entonces, ese siempre se ha hecho así. Yo he ido siempre a la contra, pero como una niña buena, porque yo he sido niña buena, Encarna. Yo soy niña estudiosa, trabajadora, calladita, no hablaba con nadie, en fin, esas niñas que existían antes, hasta que empecé a hablar y ya no he callado. Bueno, en mi biblioteca de mi cole, si sacabas un libro tenías que meter en una hucha una peseta. Entonces, en mi familia me daban 5 duros, que son 25 pesetas los sábados. Y yo siempre me guardaba 5 pesetas para poder tener mi moneda, para poder sacar un libro el lunes, otro el martes, otro el miércoles, otro el jueves y otro el viernes. Y esas 5 pesetas mi mamá me decía, no te preocupes que yo te las doy,
Pero no, esas pesetas eran mías, porque esos libros eran míos, porque esa era mi parte de independencia de esto lo hago porque quiero. Entonces, ¿qué he hecho siempre desde mi profesión? Pues intentar hacer lo que quiero y hacerlo siempre de la mejor forma que he podido. En estos momentos soy directora en el cole, toca organizar, trabajar mucho en la parte del funcionamiento, pero también siempre creo que queda momento para transformar, para innovar la práctica. He tenido otro momento también en la dirección de centros, en las que terminé 6 años diciendo quiero volver a ser maestra, dejarme ser maestra, porque es que es donde está mi vida. Y bueno, como experiencia innovadora ahora mismo o inspiradora, además de la dirección del centro, soy responsable de biblioteca de mi cole. Y tenemos una biblioteca que desde hace 4 años la hemos transformado por completo y tiene una zona de arte, ese atelier que hablábamos de Reyo. Pues en mi biblioteca tenemos una zona de arte, tenemos una zona TIC con nuestros ordenadores, tenemos una zona con tablets, tenemos otra zona de asamblea de infantil, en la que los niños de 5º y 6º de primaria también se sienten en el suelo y puedan hablar y puedan discutir y puedan dialogar y le demos ese espacio a la oralidad que muchas veces lo tenemos reducido a las clases de infantil. Y bueno, llevamos un proyecto muy bonito dentro de la biblioteca que se llama Recreando Libros, en la que todo el centro, desde los peques de infantil de 3 años hasta 6º de primaria, se elige un libro para todo el centro escolar. ¿Y la idea cuál es? La idea es vivir ese libro desde la mirada de nuestros niños y niñas de los coles, porque si algo me caracteriza es bajarnos al suelo, mirar con los ojos de los peques y que ellos nos enseñen qué caminos quieren vivir. Tenemos un proyecto hace 2 años muy bonito, que fue el proyecto de 20.000 leguas de viaje submarino, en el que se trabajó la parte... Ah, sí. Es verdad. De hecho, mi madre siempre me dice, no sé cómo eres maestra con lo rápido que hablas. Entonces, disculpa. Pues tenemos el proyecto Recreando Libros, trabajamos, igual que trabajamos en infantil, bueno, porque yo considero que trabajar en infantil es trabajar pues con nuestros proyectos de investigación desde una mirada de los niños en las que estemos pendientes de transformar esa realidad que viven ellos y darle esos escenarios que necesitan para formar su aprendizaje. Bueno, pues igual lo hacemos con toda la primaria. La idea ¿cuál es? Trabajar un libro pues no solo desde el autor, sino desde lo que nos dice el autor. ¿Qué es lo que me inspira a mí? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo dialogar? ¿Qué me inspira para la parte de creativa? ¿Cómo puedo utilizar la tablet para poder hacer vídeos, para poder pues darle otra imagen real a un libro que se ha escrito pues, hace 100 años o 200 años? Incluso trabajando al final de todos los libros, tenemos una propuesta de ODS en el centro escolar y bueno, pues dándole siempre la vertiente actual a los libros. Estos niños que están trabajando en mi cole de esta manera desde hace 4 o 5 años ya están en el instituto y han conseguido pues llevar a los institutos la misma propuesta de hacer una investigación y hacer un proyecto de su libro y ser capaz de entender la literatura pues un pasito más a como nos la enseñaron a nosotros. Y bueno, pues lo dejo para lo último, pero es mi ser maestra de infantil. Yo soy maestra de infantil. Yo estoy de directora, pero soy maestra de infantil. Y como maestra de infantil, bueno, pues llevo ya muchos años que tiré esa ficha, porque además es feo está el nombre, esa ficha las tiré a la papelera y empecé, bueno, pues a descubrir el mundo con mis niños y mis niñas. Intentamos que el espacio en nuestra clase sea horizontal. Yo soy una más. Y si tenemos que decidir un trabajo, hacer un tema, abordar lo que pensemos, yo soy una más. Y yo me quedo cariacontecida cuando no me hacen caso. Porque, no sé si lo sabéis, pero normalmente el ser humano es muy mandón. Nos encanta mandar, nos encanta tenerlo todo organizado. Sabemos perfectamente lo que va a pasar dentro de 1 hora, con quién he quedado y cómo lo tengo estructurado. Pues perdonad, una clase de infantil, si vais a ser así, pues no entréis. Las clases de infantil son súper divertidas, nunca sabéis lo que va a suceder 1 horita después. Yo soy muy amiga de la palabra planificación
y no de programación, porque si programásemos estaríamos todo el día llorando, porque no se cumple nada. Entonces, yo aspiro a que mis niños sean alumnos y alumnas críticas y críticos que me discutan todo, que me digan por qué vamos a hacer eso. Si vamos a leer este cuento, ¿por qué no nos vamos al patio y nos sentamos en los tronquitos debajo del árbol? Porque ahí sí que se lee bien el cuento, señor. Ahí sí que se te escucha bien. Y si vamos a hacer una actividad que vamos a pintar árboles, nos vamos fuera a pintar los árboles. Y si nos tenemos que manchar de barro y nos tenemos que ir al huerto. Y señor, estamos haciendo una cosa con hojas. Y sí, pues venga, y sí. Entonces, en donde el espacio del colegio es su espacio. Y estoy hablando de niños de 3 años, estoy hablando de niños de 4, estoy hablando de niños de 5 años. Porque yo lo primero que hago es que descubran su escuela. Cuando llegan por la mañana, el primer día, que parece que es light, pero no, es de reventarlos por el colegio, para que vean su cole. Y su cole es suyo. Y esta es la clase de los mayores, y esta es la clase donde se da robótica, y este es el teatro, y este es el patio, y este es el huerto. Y todos estos espacios son vuestros. ¿Por qué? Porque si un niño o una niña no se apropian de sus espacios, van a parecer que en el colegio están de prestado. Y los niños y las niñas no están de prestado, son los protagonistas del cole. Teniendo eso en mente, te ayuda muchísimo a la hora de trabajar con ellos. Aspiro siempre a tener niños activos, dinámicos, que se muevan, que de verdad disfruten con lo que están haciendo, porque al final son los niños que más trabajan, que más aprenden, que más descubren. A mí se quejan mucho mis compañeros cuando dicen, ¿por qué tus niños trabajan tanto? Si es que están siempre haciendo algo. Si a mí me cuesta la misma vida que me rellenen una ficha, sé que se tiran 3 horas para escribir tal cosa, y es como, motívalos, que salga de ellos, que la motivación no sea externa, que sea interna, que os voy a contar, ¿no? Que no lo sepáis. Entonces, ahora mismo, pues mi vida es esa, mi vida es mi cole. Y también, bueno, pues tenemos ahí un cachito que nos gusta pues llevarlo a otros profesores y a otras profesoras. Entonces, estoy muy involucrada en el centro de profesorado, me gusta ir con mis maestros y mis maestras a formar, a decir, esto estamos haciendo, os inspira, genial, no inspira, pues dime lo contrario, que de ahí también se aprende. Bueno, pues por ahí va mi vida. Permitidme, cogiendo un poco el hilo de todas vuestras intervenciones, permitidme que sea un poco anárquica y voy a una de las preguntas que teníamos preparadas, pero que no es el orden establecido, preestablecido, porque además sois buenos jugadores y veo que de delanteros o de defensas vais a continuar dándole a la bola, ¿no? Y eso, recogiendo un poco de vuestras intervenciones, yo plantearía, ¿qué vinculación creéis que existe actualmente entre lo que es la formación inicial y la formación continua, ¿no? Creo que de alguna manera lo hemos tocado y quería centrar esa pregunta que me parece que tiene todo el sentido en este momento. Okay. Bom, en España no lo sé, pero en Portugal es muy discontinua. Son 2 mundos muy separados. Lo que ocurre en la universidad, en los politécnicos, es un tipo de entrenamiento, de formación que es muy disciplinar, muy poco especializada en la educación infantil. Y para nosotros es un problema muy grave lo que se pasa en Portugal. Lo que intentamos hacer a través de la asociación es crear esta dialéctica y esta red para que podemos cambiar, y como tú has dicho aquí, es un perfecto ejemplo, de tentar cambiar un poco la forma como la universidad y los politécnicos entienden la formación inicial de educadores. Pienso que es muy importante, pero son 2 situações muy diferentes, porque para los alumnos, vosotros están en este momento a tener las bases para ejercer una profesión, pero o que va a ocurrir de más importante en toda vuestra vida después, long life learning, aprender ao longo de nuestra vida. Y ahí es que nosotros nos transformamos en excelentes o muy buenos profesionales. Ahora, lo importante es, a un programa de UNESCO o CDE que se llama Starting Strong.
me gusta mucho esa palabra porque la universidad y los politécnicos tienen que crear este concepto de starting strong, comenzar fuerte, empezar fuerte. Pero lo problema para mí es un proceso muy discontinuo. Bueno, pues yo creo que muy parecido, ¿no? Desde donde yo puedo hablar, que es más de la formación inicial y por lo que conozco de la formación permanente, el desarrollo profesional, creo que es muy parecido. Es bastante discontinuo, hay poca relación. Generalmente hay un vínculo quizás más en el formato. Tanto en la formación inicial como en la formación permanente podríamos decir que lo que más abunda son cursos. Cursos transmisivos, temáticos, a la última moda, al último tema, de grupos grandes. También hay iniciativas interesantes de trabajo en centros, partir de los dilemas de la práctica, construir a partir de ellos. Pero creo que en los dos ámbitos debería fortalecerse mucho más la dimensión investigadora. Y en ese sentido, generar espacios, ahora me voy ya a lo que podríamos, yo creo que conocemos, pero debería haber absolutamente muchísima más vinculación. Nosotros lo discutimos, lo hablamos muchas veces. En Córdoba tenéis afortunadamente unas redes muy interesantes que vinculan formación inicial y permanente. Tenemos un tejido de escuelas enorme y tenemos una facultad de educación llena de estudiantes y tenemos que generar experiencias de aprendizaje situado. O sea, tenemos los recursos y tenemos el sentido. ¿Por qué no vinculamos más la formación inicial con la formación permanente? Todos los estudiantes de maestro, que pueden ser recursos maravillosos en las aulas, y generamos sinergia desde la formación inicial a la formación permanente, trabajando en grupos colaborativos de investigación, acción, etcétera, etcétera. Al hilo de esto, permitirme solo un par de tics, que también cuando lo decía antes de mirar fuera, ¿no? Que creo que pueden ser experiencias interesantes para seguir pensando, ¿no? En cómo esto podría estar vinculado. Y voy un poquito también y amarro un poco con la formación inicial que os decía en el Practicum 1, Practicum 2, cuando iniciamos estos procesos de investigación, acción colaborativa con nuestros estudiantes de Practicum 3, que van a escuela. Generalmente el Practicum 3 es como cada estudiante en su aula, aislado. La propuesta es individual, la lesson plantea un trabajo grupal, pero además hay 5 maestras o 6 maestras implicadas de 6 escuelas diferentes. Ellas diseñan una propuesta a partir de un análisis. Estas maestras participan, dialogan con esa propuesta, analizan la pertinencia, participan en el diseño, observan lo que están haciendo, participan en las discusiones. Ahí ya hay un foco de trabajo y de formación común entre las dos. Y los dos tips que os decía, hace como en el año 92, creo que ha llovido un poco desde entonces, hace 30 años visité la Universidad de Boulder, en Colorado. Y había un programa que me enamoró. En español es Compañeros en Educación, Partner in Education. Y el programa consistía en que los estudiantes de magisterio allí tenían un practicum progresivo, igual que solemos tener, pero en el último año estaban un año entero en la misma escuela que habían ido durante todos sus practicum. Por tanto, conocían el planteamiento de la maestra, conocían el programa, planificación, conocían los niños, conocían la escuela, tenían ya como esa formación inicial previa y se agendaba una autonomía, un espacio de autonomía de esos estudiantes. Esa tutora o tutor profesional de ese estudiante, en ese año, porque ya había acompañado los años anteriores al estudiante, generaba como un espacio sabático para su propia formación. Estaba unos días en la escuela acompañando a los estudiantes y otros días estaba en la universidad, participando en seminarios, en cursos, apoyándonos en la formación inicial con su experiencia, tejiendo, viajando. El estudiante tenía un proceso de transición suave en la formación suya como docente, acompañado, y además esa docente, ese tutor profesional, tenía un espacio de aire para nutrirse de nuevo, contactar con la investigación, lo que decíamos antes, ¿no? Partner in Education, hace 30 años. Digo, es tan difícil generar algo así. Incluso yo pensaba, vale, si no tenemos un año, en el último practicum, que están 4 meses, ¿por qué no un día a la semana están solos en el aula? No pasa nada. Cuando yo hice el practicum 3,
No sé si tuve la fortuna de que llegué al cole y a la semana se dio de baja mi tutora profesional, se puso la pobre mía malita. Y claro, era una aula muy estructurada, estamos hablando hace muchos años, ¿no? Y yo tenía otras ganas de hacer otras cosas, pero estaba allí como... Vino el director, mira, esta mañana no viene tu profesora, tu tutora, ¿qué hacemos? Mi compañera estaba igual de amarrada en otro aula de al lado. Y yo me lancé, y le digo, por esto de lanzarse, ¿no? Siempre me he lanzado en muchas cosas, incluso digo, a veces con osadía, no pasa nada, si Lourdes se viene conmigo no nos podemos quedar solas. Yo se lo digo a mi tutor de la universidad, si nos da permiso, esto hace ya más de 30 años, el director dice, vale, no digáis nada, si tenéis el permiso del tutor de la universidad, os lanzáis. Estuvimos 4 meses solas. O sea, la tutora profesional llegó en la última semana, solo me dio una consigna. Solo te pido una cosa, que cuando se incorpore la maestra los libros estén hechos. Bueno, pues los libros estuvieron hechos, de otra manera. ¿A dónde voy? ¿Veis? Una pincelada de conectar. Y la otra, se está recién inaugurando un programa nuevo en Escocia. En toda la parte de... No, en Escocia no, en Gales, perdonadme. En Gales, que es una autonomía dentro de Inglaterra, igual como Andalucía podría ser, se han dado cuenta, después de lo último desastroso, catastrófico, que estaban a la cola de Inglaterra en los datos de PISA, de que había que cambiar. Bueno, no simplemente telegráficamente. Han creado un consorcio donde docentes, digo, esto que estamos aquí es un ejemplo. ¿Cuántas veces estamos juntos, formadores de docentes de la universidad, con asociaciones, con maestros y maestras de escuela, pensando y soñando en la formación del profesorado? Generalmente, cuando vienen los planes de estudio, nos encerramos en la universidad y estamos solos y los cocinamos solos los profesores universitarios. ¿Cuándo invitamos a los maestros y maestras de infantil, de primaria, que nos digan qué echan de menos? ¿Qué podríamos proponer? Bueno, pues en Gales han creado un consorcio porque ¿qué está pasando en Inglaterra? Que están desmantelando la universidad. La formación de maestros allí ya no es como la conocemos aquí. Es solo un certificado de 1 año. ¿Vale? Desde cualquier carrera. Entonces, como se está externalizando, la universidad ya no le sirve, además es muy cara, en Gales están amarrando, dicen, nos vamos a crear un consorcio donde vamos a diseñar un plan de estudio juntos, pero además tenemos responsabilidad junta. Porque, ¿qué pasa ahora? El estudiante de práctica va a la escuela y ¿qué reconocimiento tiene la tutora o el tutor profesional como formador también docente? Normalmente se piensa como maestro o maestra de escuela que tiene a alguien que está allí. Pero vamos a reconocerlo y vamos a financiarlo. Espacio, tiempo de formación, todo eso están haciendo. Entonces, parte de la financiación de la universidad está yendo a las escuelas. Eso empezó en el año 19, le pilló la pandemia, todavía no ha salido la primera generación, pero en todo el proceso, incluso en la acreditación, participan tanto la escuela como la universidad. Entonces, la pregunta era... ¿Qué podríamos pensar está vinculado? Creo que hay maneras de vincularnos y además creo que nos necesitamos. Y creo que hay cosas que se pueden hacer. A lo mejor hay cosas que nos quedan lejos, pero vamos a pensar grande para quedarnos, ¿no? Como decía Boebe, de todas aquellas cosas que se hicieron porque no se sabía que eran imposibles, ¿no? Vamos a soñar un poco. Pues espero tu respuesta también, Consolación. Bueno, es verdad que todo el mundo lo vemos así. Formación inicial es un pilar, la formación permanente de profesorado otro. Es más, de hecho, el alumnado cuando sale de práctica y viene a los coles nos dice ¿y yo no puedo ir a los cursos del centro de profesorado? No, tú no puedes ir a los cursos del centro de profesorado porque tienes que ser maestro interino o estás en formación, ¿vale? Yo sí que veo que la facultad y nuestra formación permanente, porque sabéis que nosotros en Andalucía tenemos formación en los propios centros. A partir de mayo hacemos una evaluación en los centros escolares y decidimos qué formación queremos para el curso siguiente. Y bueno, somos muchos los centros que elegimos la formación del curso, en la que todo el claustro se está formando en un mismo tema y la idea es pues transformar tu realidad educativa. Hay otros que son cursos, seminarios, cada vez más cortos. Además, antes tenemos cursos de 30, 40 horas, de forma más dilatada, de 3, 4 meses, en la que de verdad, pues eras capaz de modificar esquemas. Ahora mismo los cursos son pues píldoras, como yo digo, y
y cuesta muchísimo empezar a modificar, pero bueno, ahí está la semilla por lo menos. Y bueno, pues ahí está. Y luego está la formación inicial que nos damos en la facultad. Yo sigo pensando y sigo apostando por la sinergia entre la formación continua y la formación de la facultad. De hecho, bueno, pues es verdad que yo tengo la suerte de pertenecer a RIECU, que desde hace, bueno, más de 12, bueno, no vamos a decir la edad, que si no nos echamos los años encima. Pero es muy bonito que maestros y maestras en la práctica estemos con un grupo de maestros y maestras de la facultad, con alumnos que pertenecen ya al propio grupo de investigación. Y esa sensación te hace ser maestra y ver que, bueno, que no está tan no está tan alejada de la realidad. Sí que es verdad que os tengo que decir en este foro que el profesorado muchas veces se siente muy alejado de la facultad o sea, me dejan allí, ¿no? En la facultad se hacen investigaciones, se llegan a unas conclusiones increíbles, se hacen unos estudios fantásticos que no nos llegan a la escuela. ¿A quién le llega? Pues a las personas que tenemos tantas ganas, que tenemos siempre ese puente entre facultad y escuela abierto. ¿Cómo dejamos ese puente abierto? Pues hay que facilitar. Yo sigo pensando que los maestros y las maestras que estamos en ejercicio nos tienen que facilitar el acceso a la facultad. Y esa pareja pedagógica que nos gusta llamar cuando viene un alumno de práctica a nuestra clase y que tú aprendes de él y él aprende de ti, también me gustaría que hubiera esa pareja pedagógica en la facultad. Que un maestro o maestra de facultad se viniera a mi clase durante 2 semanas, 1 semana, 3 semanas y que yo tuviera también la oportunidad pues, de estar en esa clase, pues, de organización y funcionamiento del centro escolar. Yo la viví de niña y me encantaría ver pues, cómo se da ahora mismo esa asignatura y qué puedo aportar yo en esa asignatura. Creo que esa diada la podíamos volver otra vez a traer, ¿no? O a retrotraer, no sé. Bueno, por cuestiones de hora, pero no me resisto a preguntaros una última cuestión y vuelvo a recoger un poco todas las aportaciones, ¿no? Todas estas ideas inspiradoras, tanto de formación inicial como continua. Y aterrizarla con el tema de lo que estuvimos trabajando y comentando también ayer, ¿no? La formación de la infancia en este momento de una era digital, una sociedad compleja, cambiante, y es... ¿Cuáles creéis que podrían ser los pasos a dar, tanto desde la formación inicial, desde la formación continua, permanente, en cada uno de estos 3 ámbitos que estamos desarrollando a lo largo de esta mesa? ¿Cuáles son los pasos, los grandes retos? Ya nos planteabais, ¿no?, que cuáles eran las propuestas, ¿no? Pero desde vuestra óptica, tanto en formación inicial como en formación continua, ¿cuáles serían esos pasos, esas luces para ir alumbrando el camino? Okay. Es una pregunta muy difícil de responder porque eso es un mundo. Yo pienso que en la formación inicial lo que, en mi opinión, es muy importante lo que los alumnos aprenden tiene que hacer sentido para ellos. Muchas veces las cosas son muy académicas, muy desconectadas con la realidad. Pienso que la formación inicial debería tener una componente muy más fuerte de conexión con las prácticas docentes, con los centros escolares, con las prácticas de la infancia. En particular, no sé qué pasa en España, pero en particular en los nurseries, las guarderías, porque nosotros sabemos ahora, por la investigación, que los primeros 1000 días de vida de los niños son los más importantes desde el punto de vista de desarrollo del ser humano. Y esa era, en mi opinión, es muy importante esa formación para los primeros 1000 días. Después, a la formación continua, la permanente, lo que intentamos hacer en Portugal es crear esa interfaz entre la formación inicial y permanente con los centros de investigación y con las universidades y los politécnicos, para crear un tipo de red de comunidad que puede beneficiar a todos, porque es muy importante para los profesores de universidad y politécnicos entender que hay
há um conhecimento, ao que nós chamamos de conhecimento profissional, que solamente quem trabalha com os niños lo sabe, pero também é muito importante esta conexão com a investigação. E esta dialética para nós é muito importante hacerla de uma forma consistente e permanente. Bueno, has preguntado algo con respecto también a la sociedad digital y todo eso, ¿vale? No, coincido con él totalmente, que es una pregunta amplia y compleja y además controvertida. A ver, yo... Incómoda, porque siempre es la pregunta de las ti sí, las ti no, tal. Yo creo que ayer se está hablando muchísimo de la necesidad de que no podamos obviar ese espacio donde vivimos. Evidentemente la sociedad digital, además, como ya comentaron también ayer, convive con situaciones económicas, políticas, que violentan, incomodan a la infancia, que crean contexto, que crean gramática social, explícita, implícita. Y yo siempre me he preguntado, vale, sí, por supuesto, ¿no? Las tecnologías están ahí, tenemos que aprender a decodificarlas, además del sentido, la utilidad, aprender la gramática que hay detrás, ¿no? Las bambalinas. Pero ¿cuándo? ¿Cómo y qué TIC? Porque a veces cuando hablamos de la sociedad digital parece que es la pizarra, como ya se ha dicho, las tablets, el ordenador, pero hay mucha tecnología. ¿Y en qué sentido y al uso de qué proyecto? Porque a veces ya se convierten en el fin y no. Yo creo que en la infancia tenemos que irnos un poco para atrás. Cuando yo decía antes, hay una pregunta que empezamos a trabajar con nuestros estudiantes, que es volver a ese niño que fueron, a esa niña que fueron, descubrir la infancia, primero, antes de pensar qué le falta o qué necesita, qué son, ¿no? Qué inquietudes, qué cualidades, qué preguntas, ¿no? Cuál es su manera de leer el mundo. Para eso yo creo que en infantil me preocuparía mucho más por hacer un trabajo en la formación inicial de reconocer a la infancia. Para mí la documentación pedagógica ha sido la estrategia, dentro de todas las que he probado, que más me han ayudado como a desenfocar la mirada del estudiante de maestro y de maestra. Cuando iban a las prácticas, todos los diarios, todo lo que leía era el maestro hace, el maestro dice, hoy ha pasado esto, era, digo, la lista de la compra del supermercado. ¿Y el niño qué hacía? ¿Y el niño qué cara ponía? ¿Y cómo lo tomaba? ¿Y cómo tal? O esos diarios de, sí, la clase 25 niños, tantas niñas, tantos niños, hay 3 niños que son tal, 2 que son tal, ya tenemos el diagnóstico inmediato, tenemos un niño hiperactivo, tal, y digo, bueno, ¿y qué hace ese niño? Entonces, no miramos a la infancia, para mí es una urgencia antes de preocuparnos por lo digital, porque creo que la infancia necesita fortalecer estructura, identidad, consistencia, criterio, y creo que generalmente lo que estamos más huérfanos luego en etapas posteriores de ese criterio que me va a ayudar a decodificar, enfrentarme, leer o cuestionar, contraleer todo ese espacio, sentirme fuerte, sentirme con agencia para enfrentarme a ello y no dejarme, ¿no?, seducir con esa golosina que nos planteaba Ángel. Para mí la documentación pedagógica ha sido un recurso, porque más que un recurso, ha sido un método, ha sido una manera tanto como maestro o maestra de infantil para entender cuál es el sentido de la formación en infantil, en la escuela infantil, qué sucede, los eventos que ocurren, cómo esos eventos son eventos abiertos, es un proceso de investigación. Documentar no es solo evidenciar el final, sino documentar ese proceso, dejarlo público, hacerlo explícito, ayudarnos a volver a él, reconstruir y ayudar a que el niño y la niña relance ese proceso. Todas esas estructuras, creo que son estructuras que es una manera de incorporar la sociedad digital de manera indirecta, porque creo que necesitamos armar todo eso antes de llegar a... Hay escuelas hoy día, bueno, tenemos todos los planteamientos de esos gurús que son los principales diseñadores, empresarios de las TIC, que dicen, en mi casa no entra un móvil, mi hijo no ve una tablet hasta no sé qué edad, y nosotros estamos locos porque entre la tablet, y como decía esta mañana José Antonio con toda la razón, ves el círculo rojo que va allí, pero bueno, ¿qué es lo que hay? ¿Qué contenido? ¿Qué modernizar? Yo me acuerdo un viaje a Reggio,
y vi cómo trabajaban las TIC en la escuela, pero eran otras TIC. Entonces era una maravilla ver un atelier digital en infantil donde había 2 niñas que se habían inventado un cuento, pero había una cámara reflex en una esquina con la maestra y una malla metálica que cuando se la echaban encima y otra máquina que la estaba proyectando en un campo. Por ejemplo, ellas estaban en su historia, que habían inventado el cuento y estaban representándolo, pero de pronto esa malla metálica me hacía invisible, porque ya no aparecía detrás. Era otra manera de jugar, era otra manera de crear. Yo creo en esas TIC que no tapan la creatividad del niño. Hay otra, el Scratch, que también se incorporan ya en primaria. Por ejemplo, había otros niños implicados en hacer un stop motion, pero con un muñeco de barro. Tenían barro, habían hecho un muñeco y el muñeco se iba moviendo y iban haciendo microfotos. Cuando todas las fotos se unían, el muñeco cobraba vida. Es otra manera de incorporar TIC vinculados a procesos educativos. Cuento todo esto porque a veces tenemos como que agrandar la mirada. Yo no tendría prisa en incorporarlo. Creo que cuando tiene sentido, como decía ayer Gonzalo, oye, vamos a verlo desde arriba. Pero es un recurso que tenemos ahí que en este momento nos ayuda al proyecto. La TIC es un recurso que puede nutrir o apoyar en un momento determinado el proyecto, pero no es un fin. No tenemos por qué tener la mesa con las tablets, el ordenador presente, la pizarra digital omnipresente, porque igual no necesitamos tener eso en el aula. Necesitamos espacios abiertos, inclusivos, donde cada niño pueda fluir desde donde es y no ser violentado continuamente con prácticas comunes para todo. Entonces, la sociedad digital, incluirla en la infancia y en la formación inicial, yo la trabajo así, desde este punto de vista, fortaleciendo la dimensión de crítica, la dimensión, la estructura, la maduración, el conocimiento del otro, el conocimiento de sí mismo desde la primera infancia. Hay tiempo luego en primaria y en secundaria de incorporarla desde otro punto de vista. Pero creo que hay tiempo. Creo que los niños hoy día están mucho más carentes y no nos lo planteamos, y sería otra manera de incorporar indirectamente las TIC, de vincularlos con la naturaleza. Con la naturaleza. En Málaga, por ejemplo, cuando llueve, los niños no salen al patio. Y antes, cuando llovía una semana, no salían en una semana. Pero nadie se lo cuestionaba. Los patios y las escuelas ya son de hormigón. No hay árboles, no hay piedrecitas, no hay chinitos y casi no hay bichitos. Los niños luego, después de la escuela, los padres están súper ocupados, están en sus casas, en urbanizaciones, la incertidumbre, el miedo. ¿Dónde está la calle? ¿Dónde está la naturaleza? Entonces la ven en foto, la ven en vídeo, la ven a través de la tablet. Entonces creo que hay otras prioridades hoy día y que sería necesario repensarla como indirectamente un espacio donde yo me sienta bien, igual ya no me atraiga tanto la TIC. Si tengo tiempo para jugar con mis compañeros, con mis compañeras, en el parque, en el campo, en el bosque, en la escuela de Gonzalo. El COVID trajo cosas buenas, como fue descubrir un bosque que estaba al lado de la escuela, en el centro de la ciudad. Y hoy día es un espacio normalizado de que los niños toda la semana van al bosque, por ejemplo. No sé si te he contestado. Muchísimas, has aportado muchísimas ideas. Yo ya estoy imaginando muchas cosas. Pues, Consolación, bueno, mira, como nos pasaron las preguntas, yo las he preparado. Esta está más que pensada, porque es más que compleja. O sea, por más vueltas que le das, es muy complicado que yo, que estoy a pie de aula todo el día, porque me di cuenta que es lo que estamos diciendo, que no podemos ignorarlo. O sea, imposible. Si lo ignoramos, nos tenemos que ir pues al fin del mundo, ¿no? Ahora mismo no. Entonces, el impacto fuerte y potente que lo digital tiene en nuestra parte doméstica, en nuestra casa. O sea, no solamente en el colegio, en la calle, sino también en nuestra casa. Los niños y las niñas te verbalizan cómo en casa están todo el tiempo con el móvil papá y mamá. Y eso es muy fuerte. O sea, cuando los niños te dicen, papá y mamá, es que no pueden jugar conmigo porque están con el móvil, porque me dicen, sí, ya voy, pero no vienen. Sí, pero mamá me manda fotos. Mamá me echa fotos y las publica. ¿Te deja el móvil? No. Está lo de la Instamami ahora, que no puedo con ello. Entonces, como no, a mi hija no le dejo que coja ni el móvil ni la tablet, pero ahora su vida la tengo fotografiada y se la tengo pasada a media España, ¿no? Y a medio mundo. Entonces, esto lo están viviendo nuestros niños y muchas veces siempre decimos, tenemos que ser modelos de nuestros niños, más modelo de nuestros niños con un móvil siempre en la mano. Yo estoy harta de ir por la calle y encontrarme pues las familias que van mandando audios
con su niño aquí mirando y el niño mirando los árboles, mirando que está viendo hormiguitas en la calle, mira mamá, pero que la mamá o el papá o el tito están mandando un audio. Además, tengo que decir algo. Yo que la formación en oralidad le he dedicado mucho tiempo de mi vida y creo que nos define el ser humano la palabra hablada, estamos modificando el cómo hablamos, el cómo nos comunicamos con los demás. Y eso lo están viviendo nuestros pequeños, y más desde la pandemia para acá. El hecho de que el móvil sea el mediador o el obligador, algunas veces digo yo, de la conversación, está causando un daño tremendo a nuestro alumnado. Y sobre todo a nuestro alumnado pequeño, que es el que está sentando ahora mismo las bases, que sabemos lo importante que es el 0 a 6 años. Ya se nos olvida llamar por teléfono porque nos puede incomodar que cuando tú le preguntes algo a alguien, ese alguien te diga algo que no quieres escuchar. Entonces manda un audio. Al mandar un audio, tú directamente pues te olvidas de lo que está pensando esa persona, de la cara que tiene esa persona, de cómo lo está recibiendo, en qué momento lo está recibiendo, y esa parte que trabajamos tanto del emisor, el receptor y el canal, no sé si nos estamos dando cuenta, pero lo estamos obviando y no lo estamos utilizando. Y ya me da igual a quién me esté dirigiendo. Eso lo están viviendo nuestros niños de infantil. Los niños de 5 años de mi colegio ya no tienen nada que ver con los niños de 3 años. Y tampoco tienen que ver con los niños de 8 años, en cómo se expresan y cómo se comunican. No sabéis lo que nos cuesta el trabajo en la asamblea. Cada vez nos cuesta más porque no están acostumbrados a escucharse ni a oírse. Es todo muy directo. Te digo una frase y te ordeno. A Alexa le ordenamos, no sé si lo sabéis. Vale, entonces nuestros niños se están acostumbrando a ordenar. Alexa, pon la tele. Alexa, ¿qué hora es? Señor, dame esto. Señor, dame esto. Este quiere. Entonces, se nos olvida pedir por favor. Yo tengo en la Alexa en mi casa, le tengo puesto un modo que hay que decir por favor, si no la Alexa no hace lo que le estamos diciendo. Entonces, en mi casa nos reímos mucho porque con la Alexa tonteamos ahí y decimos el por favor. Y bueno, lo que están viviendo nuestros niños es tan fuerte como que un niño el otro día me dijo, señor, es que me gustaría que hubiera una asamblea en mi casa, así hablaríamos y me escucharían. Cuando un niño de 4 años te dice eso, es que creo que los humanos lo estamos haciendo muy mal. Cuando no estamos protegiendo la infancia, ya no se trata de ver con los ojos de niños, sino darle espacios también en casa, en el ámbito doméstico, ya no estoy hablando en la escuela. Eso por el lado doméstico. Y luego por el lado del cole, que yo soy una friki de las nuevas tecnologías, desde siempre, me encanta, no hay cosa que más me guste que diseñar juegos matemáticos, organizar cosas con ellos, gamificar. Si os digo una cosa, que hay que diferenciar el uso de digital con un sentido, que es lo que creo que estábamos comentando, al uso digital para apostar por unos seres humanos pasivos. Y hago la misma analogía que hacíamos con las fichas. No es lo mismo, te doy una ficha y pasivamente tú haces esa ficha que es relaciono la A con abanico, aunque algunos niños no conozcan lo que es un abanico, a el trabajo que estamos haciendo en clase con unos niños activos, creativos, que tengan muchas ganas de descubrir y que no le pongamos, bueno, pues puertas al campo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pues eso. No es lo mismo poner en una pizarra digital un vídeo en el que los niños los tienes 20 minutos callados, qué bien que se portan mis niños, a trabajar la pizarra digital a partir de lo que ellos han fotografiado cuando hemos hecho una salida en la que le han hecho voces a un cuento de sus dibujos que han recortado y han montado, en el que... Vale, entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que tenemos que crear a nuestros niños es niños interactivos con esas TIC, pero que las TIC no las dejen pasivos. Esta mañana he llegado a la clase y estaban escuchando la canción de Estando el Cocodrilo, ¿vale? Y estaban en un vídeo, están con los seños de religión, estando el cocodrilo y el orán. Y yo he llegado para atrás y como no me puedo estar quieta, que un día esto me van a echar de mi propio colegio, me he puesto a cantar Estando el Cocodrilo. Me ha encantado porque los niños han girado y se han puesto a hacer los gestos que yo le estaba haciendo, que eran diferentes a los de la pizarra digital, y se han puesto a cantar conmigo. Todavía tenemos más fuerza. O sea, yo todavía tengo más fuerza que una pizarra digital. Espero seguir teniéndola, me quedan muchos años de profesión. Si os digo algo, cuando un niño tiene una videoconferencia con su abuela, se aburre. Está hablando 5 minutos con la abuela, venga, cuéntale, cuéntale. Ahí llega el niño y dice, bueno, ya está. Y hace esto, sale corriendo, se escapa y se va a otro sitio.
Cuando un niño está hablando con su abuela y le está preguntando a la abuela qué tal te ha ido, qué es lo que has hecho, cuando hiciste el viaje, jamás he visto a ningún niño salir corriendo y decir que se aburre de su abuela, porque le estamos mirando a la cara, ahora estamos haciendo gestos, le cantamos la canción. Creo que esa parte se nos está olvidando en el cole. Y yo estoy, pues, de verdad decepcionada con esos niños buenos que se ven en algunas clases que están callados, o esos niños buenos en el restaurante que le dan la tablet o el móvil, o esos niños buenos cuando van a un centro de salud, que lo primero que hace una familia es darle el móvil para que estén callados. De verdad creo que como sociedad debemos de buscar una solución a esto, y de verdad que lo estamos viendo de forma muy grave. O sea, en las escuelas cada vez más lo estamos viviendo como algo tan complicado como que antes yo cuando ponía la pizarra digital, yo dejé de poner la pizarra digital por esto. Yo ponía antes la pizarra digital, hace unos 7 o 8 años, y ponía cantajuegos. Y mis niños y mis niñas se levantaban a bailar con los cantajuegos. El día que yo puse la pizarra digital con una canción y mis niños se quedaron así, y no se movían, no interactuaban, no se reían, decidí que eso no podía volver a entrar en mi aula. Entonces, bueno, hay que darle vuelta a este tema y estos foros creo que nos ayudan también a adaptar estos planteamientos. Todo tuyo. No, muchísimas gracias. Digo, es que me ha provocado, me ha parecido muy interesante la reflexión, y digo, creo que hay un lugar a lo mejor que no hemos comentado, ¿no? Cuando hablamos de formación inicial, formación permanente, estamos siempre con el maestro, la escuela, los niños y la familia. Entonces, generalmente cuando estamos pensando en este tema de la tecnología que pasa a la escuela, ¿no?, has señalado estupendamente en qué espacios están conviviendo los niños y lo que yo me planteo también como una asignatura pendiente en la propia facultad, ¿no?, en la formación inicial, cómo preparamos a los estudiantes para relacionarse con la familia, cuál es la función del maestro, de la maestra también para construir esa comunidad, porque muchas de ellas seguramente pues obran, como todos, de forma espontánea, no reflexiva, incorporando hábitos, sin cuestionamiento, pero también tienen muchas dudas. Yo continuamente me asaltan familiares, cercanos, de ¿le compro esto al niño o no? ¿Tú qué piensas? ¿Le doy o no? O sea, hay mucha duda. Y por otro lado pensaba, claro, estamos pensando en un profesional intelectual, como plantean también, ¿no?, en esa reforma de Gales tienen un lema, ¿no?, por una formación intelectualmente estimulante y eminentemente práctica. Pero claro, el docente también tiene que ser ese docente que pueda incardinar y dialogar esas escuelas de padres que teníamos, ¿no?, esos espacios que a veces se pueden convertir también en las aulas. Igual el tema de lo digital en infantil no es tanto que hago en infantil con lo digital, sino cómo trabajo también con las familias en esa discusión constructiva entre todos, de duda, de ver cómo podemos hacer, ofrecerle otras bambalinas, qué espacio, qué es lo que puede estar pasando, qué está aprendiendo un niño cuando está ahí, ¿no? Hay estudios que te plantean que los niños no son capaces a veces de distinguir entre un recurso digital y otro que no lo es. Para ellos son recursos de juego. Pero los recursos tienen agencia, tienen una capacidad, tienen una gramática y te están planteando cosas, son actuantes, ¿no?, como lo definen algunos. Entonces, no es lo mismo un objeto digital que un palo. No es lo mismo. Y la presencia y lo físico no es lo mismo. Entonces, hablar de todo esto con la familia le está planteando y le está abriendo oportunidades. Les puede estar diciendo tu hijo o tu hija está decodificando también estos mensajes. Luego, cuando sea más mayor, igual verás que está poseído por el móvil, luego querrás que esté menos tiempo, vamos a trabajar otras cosas, otro espacio. Y en infantil, para mí, la función educativa ahora en la sociedad digital, en infantil, es quizá ofrecerles marcos diferentes, espacios de relación diferentes y de interactuación diferente, presencial, porque los niños no tienen oportunidad. Y la escuela quizás es el lugar, y es ofrecerles. El problema es que la parte digital que le estamos enseñando a los niños es estímulo y respuesta, y es una pregunta con una respuesta, únicamente, que es lo que decías del palo. Cuando yo estoy obligando a mi niño a que coja un robot del cole y tenga que pasar del punto A al punto B, y solo hay un camino, obviamente, o solo hay un segundo camino, pero muy complicado, no le estoy dejando ni ser creativo, ni transformador, ni que piense, solo piensa el resultado real. En el momento que yo trabajo con ellos, con un robot,
pero sí tienen que plantear escenarios, cosas diferentes, divertidas, que nunca haya una única respuesta. Ahí estoy utilizando los medios para mí, vamos, para lo que yo necesito. ¿Qué le pasa a la familia? Pues que todas las aplicaciones, todos los juegos, todo lo que vemos, solo tienen una respuesta. Es como jugar al parchís sabiendo siempre cómo termina la mano. Sería la cosa más aburrida del mundo. Pero contamos con la parte de luz, imagen, ¿vale? Y todo lo que sabemos que tienen, las propiedades que tienen las TIC. Bueno, estamos un poquito con el tiempo un poquito pasado, pero no me resisto a daros la palabra. Por aquí lo pedía Débora. ¿Sí? Yo te lo doy, claro, sí. Bueno, más temprano la compañera estudiante hablaba de lo que la había inspirado y a mí me ha inspirado esta charla, pero como profesora, porque me ha interpelado como profesora. Y en eso quiero felicitar a las organizadoras, porque me parece que sin que nos demos cuenta, nos han invitado a una discusión que ustedes no las han nombrado así, pero me parece que lo que orbitó todo el tiempo fueron insumos para pensar sobre el deseo de enseñar, porque hemos hablado un montón de mantener el deseo de aprender, fundamental. Pero si nosotros perdemos el deseo de enseñar, y todo eso cae en saco roto, como decimos. Y ahí a mí no me gusta el discurso de la romantización de la vocación. Un poco ayer, cuando Gonzalo trajo la discusión, me pareció fantástica, porque no hay posibilidad alguna de sostener el deseo de enseñar si no hay condiciones materiales, si no hay condiciones salariales, si no hay condiciones edilicias, si no podemos salirnos de ese corset. A mí me llevaste ahí a esos momentos en los que tenías que tomar esas decisiones de innovación que eran las que te permitían reconectar con el deseo. Bueno, vos también lo traías y creo que la formación continua es otro gran insumo para mantener encendida esa vela, esa luz, esa energía de nuestro deseo de enseñar. Me parece fundamental que pensemos en eso, se los agradezco un montón y les pregunto si hay alguna otra cosa más que a ustedes se les ocurra que nos puede ayudar a abonar y a sostener el deseo de enseñar. Yo tomo la palabra del ponente anterior, ¿no? que nos ha dicho que nosotros somos, la metodología es que nosotros somos, es que cuando un maestro o una maestra entra en un aula y se cree que es maestro y que es maestra, que tiene a su espalda una formación, un trabajo previo, unas ganas de... Es verdad que a mí me gusta mucho la palabra vocación, pero yo creo que si no trabajamos esa vocación no seríamos nada como maestros. Entonces, algunas veces lo que nos hace falta es creernos que nosotros somos maestros y maestras y que somos el pilar fundamental de esa clase. Por mucho que queramos damos voz a nuestros niños y demás, pero es que nosotros somos parte de esa clase y sin nosotros sabemos que la clase sería totalmente diferente. Y es verdad que el deseo de enseñar, cuando tú ves a un maestro con ganas de enseñar, sabes que ese año va a ser un año fantástico para ese grupo de escolares. Algunas veces cuando los papás me preguntan, directora, mi niño va a ir con esta maestra, ¿tú cómo la ves? Yo tengo unas ganas de enseñar y tiene unas ganas que esos niños aprendan, con eso lo tienen todo hecho. Así que muchas gracias por dar el acento a algo tan importante en nuestra profesión, ¿vale, Débora? Brevísimo, porque quizás ya a la hora nos vamos a quedar solos. Creo que poco a poco. Yo estoy contigo, o sea, la cuestión, a mí lo que me mueve, yo siempre estoy en lo que me mueve, ¿no? Hace una semana montamos el atelier para nuestras estudiantes. Estuvimos entre 7 y 8 horas, 3 compañeras, montando en el aula, trayendo de casa, yendo a los jardines de poda, a los contenedores, buscando plantas, montando un espacio regio en un aula para una experiencia de una mañana, ¿vale? Pero las 7 o 8 horas estábamos felices. O sea, a mí lo que me alimenta es como esa cara de mis estudiantes cuando llegan al día siguiente y ven que le hemos preparado eso. Tampoco lo podemos hacer todos los días, ¿vale? Una vez hay otras cosas que hacemos, ¿no? Pero claro, esas caras, cuando les pido dibujar una flor en clase antes de ir al atelier y todos dibujan una flor, yo me la llevo, tienen la vivencia, luego tienen la vivencia alternativa de las fichas, que colorean, que tal.
les cuento el cuento de la flor roja de tallo verde y ellas luego suben, ellas y ellos suben su flor y ven que puede haber 50 margaritas idénticas. Entonces, la cara de sorpresa al llegar al atelier, la experiencia, cuando les pregunto, ¿habéis tenido alguna vez en la escuela una experiencia de esta naturaleza donde hayáis podido explorar acuarela, imprimación, técnica de estampación, la que tú quieras, barro, construcción, que hay plantas que las has olido, que te han provocado, que hemos estado pensando en la materia, en la sensibilidad, en las cualidades de las plantas, cómo traspasarla al papel en el formato que quieras? Dice, ponerme en un tanto por ciento, si has tenido, nunca. Y no estoy siendo exagerada, esta fue de la semana pasada. Nunca hemos tenido en la escuela una experiencia de este tipo, solo hemos visto las fichas. Entonces, claro, por eso hay 50 y pico margaritas iguales. Y habrá casitas iguales, y habrá... Entonces, claro, ellas en ese momento toman conciencia de por qué todas han dibujado la misma margarita. ¿Por qué? Y es como decía Bea Veschi, ¿no? O Carla Rinaldi de Reggio, cuando te plantean cómo le puedes poner a un niño una flor estereotipada y no llevarlo fuera, afuera, a donde está. A mí el deseo de enseñar me lo despiertan sus caras, su sorpresa, esa motivación de decir, tienen que tener una vivencia encarnada para que puedan tener otra imagen de escuela, otra imagen de maestra, otra experiencia que puedan ofrecer a los niños. Eso es lo que cada mañana me decía la decana de mi facultad el otro día, cuando nos vio con todos los carros, descargando el coche, con toda la montanera. Al terminar, dice, me alucina que todavía se te vea la ilusión que tienes cada día. Digo, es con lo que decía, y digo, no es nada extraordinario, ¿no? Lo decía la compañera. Cada mañana hay que ir con ilusión. Entonces, a mí esa ilusión, el ver sus caras, el provocarle, ese, como yo digo, salir del molde y que vean y que destapen el velo de lo obvio, citándote a ti, ¿no? Eso es lo que me mueve cada día, ¿no? Porque es que es muy duro que no se replanteen la fila al entrar en la escuela, los padres que se quedan fuera, los niños pequeñitos que suben por la escalera en fila cuando le planteas, pero bueno, por la calle es que vamos en fila. ¿Por qué se hace en fila? Ah, no sé, se ha hecho siempre así. Y que no se cuestionen el siempre se ha hecho así, a mí eso es lo que me motiva. Muy rápido. A minha experiência em la formação permanente é muito interessante porque é pouco isso. Há muitos maestros que trabalham em sítios completamente isolados e quando estão isolados muitas vezes são em centros, mas o trabalho é muito individual. E esta rede, por exemplo, com os seminários é muito interessante porque há uma espécie de reconexão com a profissão. E para profissionais que trabalham há muitos anos e muito isolados, esta oportunidade de se confrontar com outras experiências, com outras formas de fazer, é muito poderosa. E a formação permanente tem essa oportunidade desta forma muito global. Bueno, pues permitidme dos cuestiones ya para finalizar y nos vamos todos a comer. Una, es pediros perdón por esta anarquía y por ir saltando y llevando a preguntas incómodas, difíciles y tal. Y la segunda, agradeceros muchísimo, habéis aportado respuestas, pero a mí y al resto de los que están presentes en sala me habéis generado millones de preguntas más, ¿no? Y esto sería como una cadena. Entonces, queda tanto en ese pozo que yo hablaba esta mañana que es un placer haber compartido este ratito con vosotros y este repensar, ¿no? Y el constante ver con ojos de niño, ¿no? y repensar la infancia, la formación, con nosotras como profesoras y para los futuros maestros de infantil. Entonces ha sido un auténtico placer y agradecidísima.